Amén. Amén. Muy buenas noches. Noches, apreciados amigos y hermanos. Son bienvenidos a esta serie de El Santuario, la sombra de la cruz. Y para dar comienzo a nuestro tema de esta noche, nada más conveniente que pedir la bendición de nuestro Dios. En donde están reverentemente, asuman una actitud de oración. Nuestro Padre Dios, agradeciendo todas tus bendiciones, todas tus bondades manifestadas para nosotros en el transcurso de este día. Y ahora en este momento feliz en el que vamos a estudiar tu palabra, te damos las gracias por esta oportunidad y a la vez te pedimos que sea tu mismo Espíritu Santo el que esté con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento y ayudándonos a atesorar estas lecciones de amor y salvación en nuestro corazón. Gracias por oírnos, pues estamos implorando en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis hermanos, como hemos anunciado en nuestro último tema, el estudio para el día de hoy es justamente el lugar santo. Aunque realmente nos vamos a detener más enfáticamente en el altar del incienso, pero lógicamente tenemos que dar introducción a este lugar santo. Vamos a realizar un repaso de un tema de los primeros que tuvimos para poder entrar entonces en materia. Recordemos la manera como Dios diseñó este tabernáculo. Ya no estoy hablando del santuario total con el atrio, sino del tabernáculo, la tienda, como la llaman algunos. Hemos mencionado que justamente este tabernáculo tenía una simetría muy perfecta. Aquí tenemos un plano de todo, ¿no? Dentro del santuario, en donde se ven las coordenadas, la posición del altar del holocausto, de la fuente y del tabernáculo propiamente dicho. En la siguiente pulsación vamos a colocar entonces las medidas para que las recordemos. 100 codos de largo, o sea, 45 metros, y de ancho 50 codos, que equivale a 22,50. Era todo el territorio del santuario. Y justamente en este lugar, que se llama propiamente dicho lugar santo, pues nosotros encontramos que las personas podían estar en el atrio, no así en la tienda, en el tabernáculo. En la siguiente imagen podemos nosotros entonces ver que justamente este santuario tiene una apariencia de dos cubos. En el segundo cubo, miremos el primero, se encuentra el tabernáculo y en el primero el altar del holocausto, que era lo primero que encontraron las personas cuando entraban. En un tema anterior estuvimos hablando respecto de la figura del cubo. Justamente hablamos de eso. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que pareciera que para Dios la figura perfecta es el cubo. Y ya hablaremos de eso y repasaremos lo que habíamos estudiado anteriormente hablando del lugar santísimo. Veamos entonces en ese aspecto general, estaba haciendo como un repasito y sobre todo para beneficio de aquellos que no pudieron estar en los primeros temas. El santuario realmente estaba compuesto de dos partes. Esas dos partes era el atrio y el tabernáculo. ¿Ya? Vamos entonces a la siguiente. Es una imaginación artística de cómo fue posiblemente esta visión del santuario, temas que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora hablemos específicamente del tabernáculo. Es un repasito, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas de la tienda?
del tabernáculo. Según Éxodo 40:19, la palabra de Dios menciona y dice, el tabernáculo propiamente dicho era una tienda cuadrangular de 30 codos de largo y 10 de ancho y 10 de alto. El largo, ya dijimos, 30 codos. Bueno, pues realmente dijimos el largo de todo el santuario, ¿no? Ahora hablamos de la tienda. 13:50, 13:50. Y el ancho, 4:50 y el alto, 4:50. Quiere decir entonces que era cuadrangular, 2 cubos prácticamente de largo, el lugar santísimo, un cubo de 4:50 por 4:50. Además de esto, tenemos nosotros que tenía 2 divisiones interiores, según Éxodo 26:33, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo, la cortina que separaba a los dos lugares, el lugar santo y el santísimo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos hoy a detenernos un poquito en el lugar santo. ¿Qué muebles ocupaban el lugar santo? Nos contesta Cristo en su santuario, en su página 32. Es un libro del Espíritu Profecía, y dice, en el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para los panes de la proposición, estudiaremos eso en un futuro, el candelero o lámpara, será nuestro próximo tema, y el altar del incienso, lo vamos a estudiar hoy. La mesa de los panes de la proposición estaba hacia el norte. Y sigue diciendo, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Otras versiones dicen madera de sitín. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, o sea, 45 centímetros, pequeño. Será cuadrado y su altura de 2 codos, o sea, 2 cubos de largo. Y sus cuernos, iba a tener cuernos igual que el altar del sacrificio del holocausto. Cuernos en sus esquinas serán parte del mismo. Y lo cubrirá de oro puro, enchapado todo en oro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ya hablaremos de ella. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harán las varas de madera de acacia y también, lógicamente, las cubrirás de oro. Nótese que en el atrio los muebles que habían eran de bronce, pero ahora aquí en el lugar santísimo y en el lugar santo, los muebles van a ser de oro. Y eso tiene, lógicamente, un simbolismo del cual vamos a hablar más adelante. Seguimos leyendo. Y lo pondrás delante del velo, hablando de este altar del incienso, delante del velo, la cortina que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, en donde me encontraré contigo. Esa es la instrucción que Dios le está dando a Moisés. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar del incienso. ¿Cuándo? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre él incienso extraño. Ya vamos a hablar de eso. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, o sea, aceite. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Ya lo explicaremos. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Bien, veamos entonces por imaginación de los artistas cristianos cómo pudo haber sido este altar.
quiero llamar su atención a la izquierda, ese altar que está ahí, frente al velo o la cortina que separa el lugar santo del Santísimo, y con querubines bordados. Es una representación de lo que pudo haber sido. Me gusta esa y la del centro porque tienen los cuernos y la cornisa de oro. Ahí la podemos ver. Esa cornisa de oro parece una corona y justamente representaba el ministerio de Jesús como rey. En un tema anterior hablamos que él era rey del reino de la gracia y rey del reino de la gloria. La reina el reino de la gracia, el cual fue establecido desde el Edén y confirmado en la cruz del Calvario, que todos seríamos salvos por gracia. Y el reino de la gloria, establecido en la cruz del Calvario, prometido ahí, y será hecho una realidad cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso se llaman reinos y por eso Jesús se llama rey, porque es el que va a estar al frente y está al frente de esos reinos. Entonces, este altar, todo enchapado en oro, tiene madera de acacia en su interior para darle la forma. Recordemos en un tema anterior que dijimos que esta madera de acacia simboliza la humanidad de Cristo. No es que exactamente el altar del incienso represente a Cristo, pero simboliza su humanidad, y el oro, la divinidad del Señor. Sin embargo, este altar, en contraste con el altar del holocausto, recordemos que está a la entrada del santuario, donde se sacrificaban las víctimas por el pecado, ese es de bronce, este es de oro. Son un contraste completo y lógico. El primero, el de bronce, tiene que soportar más calor. Ya hablamos que ahí se iban a asar las víctimas, los corderos, cabritos, machos cabríos, etcétera. Ya hablaremos algún día de todos los animales que eran utilizados en este ritual de expiación. Entonces, el altar de bronce simboliza la expiación, el perdón, la limpieza del pecado que efectúa Cristo con el pecador arrepentido. Pero este altar del incienso representa su ministerio intercesor. Vean ustedes en la siguiente lámina que este altar, que aparentemente es muy sencillo y pequeño, tenía también algunos utensilios. Debió tener alguna especie de rejilla donde poner las brasas y algunos utensilios para mover esas brasas, lo mismo para cargar el incienso que se va a quemar. Y acá pues no nos aparece el incensario que también era utilizado en esos casos. Entonces, este altar no representa a Cristo, representa su ministerio, su trabajo como intercesor. No olvidemos ese aspecto porque es supremamente importante. Vamos entonces a leer de Cristo en su santuario un comentario al respecto. Exactamente frente al velo, o sea, la cortina que separa el lugar santo del Santísimo, y de la inmediata presencia de Dios, porque al otro lado de la cortina estaba el arca donde se presentaba Dios, estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación y en el gran día de la expiación era rociado con sangre. Vamos a parar ahí. En un tema del futuro vamos a hablar del día de la expiación, el cual se celebraba en el séptimo mes, que se llamó Tisri o Etanim. El día 10 era día de juicio. Ese día se preparaban 2 machos cabríos y uno representaba al Señor y el otro a Satanás.
El del Señor era sacrificado y su sangre era llevada al altar del incienso, untada en los cuernos de las esquinas. Y eso simbolizaba expiación, limpieza. Y por primera vez en el año, y la única vez en el año, el sacerdote atravesaba por el lado derecho la cortina, con un codo la separaba y entraba frente al arca del pacto y salpicaba 7 veces con sangre de ese macho cabrío el arca del pacto y salía por el lado izquierdo. Ya hablaremos en detalle de ese día de expiación. Aquí es para notar que el único día del año en que, bueno, una de las veces poquitas que se usaban los cuernos del altar del incienso y se untaba de sangre, era ese día de la expiación. Hay 2 oportunidades más en lo cual se hacía. Entonces, el día de expiación, los cuernos que simbolizan poder, el poder que hay en la sangre de Jesús de limpiar, de expiar nuestros pecados. Se utilizaba también aquí en este altar del incienso, pero era solamente una vez en el año. Seguimos leyendo el pacto. El fuego que estaba sobre el altar fue encendido por Dios mismo y se lo cuidaba devotamente, no lo podían dejar apagar. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Cabe notar lo siguiente: cada mañana en el amanecer se sacrificaba un cordero y se lo ponía a asar sobre el altar del holocausto. Inmediatamente entraba el sumo sacerdote al lugar santo, prendía el candelero, las lámparas del candelero, eso lo vamos a estudiar dentro de una semana, y entonces quemaba el incienso ahí en el altar del incienso. Eso lo hacía todas las mañanas. Y en el atardecer, volvía y se sacrificaba otro cordero, se dejaba asando toda la noche, entraba y alimentaba con aceite las lámparas del candelero en el lugar santo y volvía y quemaba incienso. Quiere decir que todo el día se quemaba un cordero en el altar del holocausto, significando la expiación continua de Cristo Jesús para nuestros pecados, el perdón. Y adentro, entonces, al quemar el incienso en la mañana, esa fragancia simbolizaba la intercesión, Cristo como abogado todo el día, y en el atardecer, el cordero allá quemándose toda la noche, obviamente el plan de salvación de Jesús todo el tiempo por nosotros, y al quemar el incienso en la noche y quemarse toda la noche y perfumar el lugar santo y santísimo, la intercesión continua de Cristo Jesús. Entonces, ese altar del incienso simboliza la obra de Cristo Jesús. Es increíble, ¿no? Pensar que la Iglesia Popular le quitó este trabajo al Señor Jesús y ha colocado una cantidad de intercesores, de santos, de la Virgen, cuando todos ellos descansan en sus tumbas. Entonces, a Jesús se le ha quitado su papel de intercesor soberano, único, supremo. Hablemos un poquito del incienso para entender este aspecto de la intercesión de Jesús. El incienso, nos dice en la siguiente lista, se quemaba 2 veces al día, como ya lo dijimos. En la mañana, y perfumaba todo el día, y en la noche, y perfumaba toda la noche. Este incienso penetraba por debajo y por encima de la cortina y llegaba al lugar santísimo como una fragancia agradable al Padre Celestial, cuya presencia se manifestaba ahí sobre el arca en el lugar santísimo y que oportunamente en un futuro vamos a estudiar. Número 2, hablando del incienso.
tenía unos componentes muy especiales. Vamos a leer de Éxodo 30, versículos 34 al 38, y la palabra de Dios, hablando del incienso, dice lo siguiente. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro. Nótese 4 elementos. De todo en igual peso, en igual cantidad, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, o sea, allá frente a la cortina que separa del arca del testimonio, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima el incienso, santísimo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. O sea, un igualito, no. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, era apedreado. Era un incienso exclusivo, único. Y claro, ya vamos a hablar de lo que representa este incienso. Entonces, veamos pues lo de la composición, que ya la leímos en el relato bíblico. ¿Qué significaba esta composición de estos 4 elementos? Según los rabinos, porque esta explicación no está en la Biblia, esta la hemos conseguido investigando algunos escritos rabínicos, esto significaba el estacte, el sufrimiento de Cristo. Ahora, ¿qué era el estacte? El estacte era una resina que se sacaba de un árbol. La mayoría de comentaristas bíblicos piensan que era del árbol de la mirra, donde hay que hacer unos cortes y poner una vasija porque comienza a escurrir una resina. Entonces, la mayoría piensan que era de mirra, el estacte. Y como había que hacer un corte en el árbol, piensan que significaba el sufrimiento de Jesús. La otra sustancia del incienso era la uña aromática. La uña aromática era sacada de una especie de caracol que se daba en el mar, cuya concha ellos la martillaban y después la molían, la convertían en polvo y eso daba un olor bastante fuerte. Entonces esa uña aromática se mezclaba también y simboliza el ministerio de Jesús, fuerte, fuerte. El gálbano, entonces, era extractado de una planta. Esta planta da un líquido amarillo, amarillento, y significaba la muerte de Cristo. De por sí, el color amarillo para muchas personas es símbolo de desprecio y de muerte. Y el incienso puro. Este incienso puro siempre ha significado santidad, la santidad. Todos estos eran símbolo de Cristo. Sus sufrimientos, su ministerio, su muerte y su santidad. Eso simbolizaba ese incienso que se quemaba en la mañana y en la noche aromatizaba todo el tabernáculo, todo el día. Y simbolizaba justamente la intercesión del Señor Jesucristo, que es continua, son las 24 horas del día. Ahora bien, ¿en qué ocasiones específicamente ocupaba el papel expiatorio este altar del holocausto? Porque el expiatorio es el altar de bronce allá en el atrio, intercesor, pero en 3 ocasiones ocupaba el papel de expiatorio. Ya leímos uno y lo comentamos, que fue en el día de la expiación. Leemos nosotros de Levítico,
en donde se nos dice, Levítico 16, 29, 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Este es el día de la expiación, ¿no? Ninguna obra haréis. Era un sábado ceremonial. No había trabajo. Era descanso obligatorio. Cayera en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, cayera donde cayera, porque es por fecha. No es por día semanal como el séptimo día sábado. Entiéndase bien eso, porque es que nuestros hermanos evangélicos confunden los sábados ceremoniales, y ya estudiaremos eso, y fueron 7, los confunden con el sábado del cuarto mandamiento. Entonces, este es distinto. Ninguna obra haréis. El día 10, su cumpleaños no siempre va a caer en lunes, no siempre cae en martes. No, nuestros cumpleaños van rotando cada año de día. Así eran estas fechas también. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Será día de juicio, de limpieza. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, sábado, ceremonial, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Quisiera hacer un comentario sobre el afligiréis vuestras almas, porque hay 2 veces que se repite esa expresión, afligiréis vuestras almas. Los israelitas, los judíos, interpretaron que esta frase, afligiréis vuestras almas, era ayunar. Dios nunca ordenó el ayuno. Y entonces aquí algunos de ustedes se van a sorprender, ¿cómo así? Si en la Biblia está el ayuno. El ayuno, discúlpenme, yo para mi tesis de maestría, mi tesis fue sobre el ayuno. Y yo busqué todos los versículos de la Biblia que hablan del ayuno y todos los pasajes del Espíritu de Profecía que hablan del ayuno. Y llegué a tremendas conclusiones. El ayuno tuvo origen pagano. ¡Ah! ¿Qué es lo que usted está diciendo? Sí, tuvo origen pagano. Los paganos creían que aguantando hambre, que lacerándose, que cortándose, obtenían la misericordia de los dioses. Dios nunca ordenó el ayuno. Es más, Isaías 58 nos dice que el ayuno que Él le da el visto bueno es partir el pan con el hambriento, visitar a los enfermos, a los presos, hacer bien a las viudas, a los huérfanos, etc. Ustedes conocen el pasaje. Harto estoy de ayunos, de sacrificios, de holocausto. Dios se harta de eso cuando no había sinceridad, sino pura apariencia, pura forma, pura religiosidad, pero nada de corazón. Entonces, asómbrense. Ellos interpretaron la aflicción del alma como si fuera una orden de ayuno. Y claro, algunos de ustedes me dirán, sí, pero cuando los discípulos no pudieron sacar el demonio, dijeron al Señor, ¿qué pasó? Que nosotros no pudimos. El Señor dijo, es que este género solo sale con ayuno y oración. Vaya sorpresa que me di. En el original griego, y lo tengo, ahí leí, y ese versículo no existe. Esa frase no existe. Fui a originales antiguos, busqué ese versículo, no existe. Como no existe el de primera de Juan 4:8, donde dice que 3 son los que van en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fueron agregados por el traductor original. No se sabe si fue Eusebio quien hizo la traducción al latín y fue agregado varios siglos después y se quedó en la Biblia. Entonces, esto para decirles que ese día de expiación, de limpieza, ellos ayunaban estrictamente y hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Ya hablaremos en un futuro al dedillo de estas cosas. Lo importante aquí es que en este día de expiación, este día de ayuno, el día en que un macho cabrío iba a representar al Señor, era una de las ocasiones en que se iba a untar de sangre los cuernos del altar del incienso. También el del holocausto, pero estamos hablando del incienso.
Seguimos leyendo entonces en el relato bíblico y comenta la palabra de Dios. Hará la expiación, limpieza, el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, o sea, el sumo sacerdote. Y el hijo mayor le heredaba ese sacerdocio. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación, la limpieza por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación o limpieza una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Este altar que se menciona aquí, que se le va a hacer expiación o limpieza, es el altar de oro, el altar del holocausto. Era una de las 3 ocasiones en que se untaba de sangre los cuernos del altar del incienso. No es altar de expiación, sino altar de intercesión. Pero en esa oportunidad lo hacía no como expiación, sino como, más que todo, purificación, limpieza de la contaminación simbólica del pecado. Segunda oportunidad en la que se hacía alguna intervención en el altar del incienso. Esta vez entonces leemos nosotros de Levítico 4, sus versículos 3 al 7. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Porque claro, los sacerdotes eran seres humanos y podían cometer pecado. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro para confesar el pecado y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, a la tienda, adentro, al lugar santo, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, hacia la cortina. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, no el incienso, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando cometía el sumo sacerdote algún pecado, tenía que hacer esto, y con un becerro, con un buey, imagínense ustedes, costoso el pecado, ¿no? Era una segunda oportunidad en que se untaban los cuernos del altar del holocausto. Y había una tercera causa u oportunidad para untar esos cuernos de sangre por los pecados involuntarios del pueblo. Vamos entonces nosotros a leer. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro, cuando habla de yerro quiere decir pecado involuntario, estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Pecados involuntarios, pecados por ignorancia. Y los ancianos de la congregación, se elegía un príncipe por cada tribu, o sea que venían 12 ancianos o 12 príncipes, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová para confesar el pecado, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, el lugar santo, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, igual que hizo cuando él ha pecado, igual que el anterior.
y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, estas eran las únicas 3 veces que chuntaba de sangre esos cuernos. Recuerden que cuerno en profecía, el simbolismo bíblico simboliza poder, fuerza. La fuerza de un animal, su defensa, siempre está en sus cuernos, los animales que tienen cuernos. Entonces, es símbolo de poder, el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús. Pero no era un altar de expiación, sino de intercesión. Vale la pena detenernos en una pregunta que ya la leímos así someramente, pero que bien vale la pena explicarla. ¿Quién proveyó el fuego original del altar y por cuánto tiempo debía estar encendido? Y nos contesta Cristo en su santuario, la página 32, y dice: el fuego que estaba sobre el altar fue encendido por Dios mismo, y se lo cuidaba devotamente día y noche. El santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. ¿Quién proveyó el fuego original del altar? Dios. Recuerden en un comentario anterior que hicimos que de noche había una columna de fuego encima del santuario que iluminaba todo el campamento de Israel, porque lógico, en ese tiempo no había electricidad. Y de día se convertía en una nube para protegerles del sol del desierto. De esa columna de fuego, Dios prendió el fuego del altar del holocausto, donde se quemaban las víctimas. Y de ahí se traían las brasas para el altar del incienso. Por eso esos artículos varios que vimos en una lámina anterior, mostrando que ahí se traían las brasas para el altar del holocausto y nunca podían apagarse. Siempre estaba alimentándose ese fuego. Dios mismo lo originó. ¿Qué quiere decir eso? Dios es el que ha provisto todos los medios en el plan de salvación. Nosotros no hemos provisto nada. Nada, todo lo ha hecho Dios, todo lo ha puesto a nuestro alcance. Solamente es aceptar por fe ese plan de salvación y ser fieles al Señor. Qué maravilloso es Dios en todos sus actos. Entonces, eso simbolizaba justamente esas brasas que fueron prendidas por Dios. Ahora bien, otra pregunta muy conveniente. ¿Qué función cumple el altar del incienso del sacerdote celestial? Hay aquí una aplicación extraordinaria. Siempre hemos visto que el santuario terrenal, el santuario que construyó Moisés, era una imagen, una sombra del original que está en el cielo, del santuario celestial. Ya hemos enfatizado que no representa a Cristo, sino su obra de intercesión. Entonces, la vamos a explicar cómo es. Y vamos a ir esta vez al libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 5. Aquí vamos a ver el altar del incienso celestial y su significado. Dice Apocalipsis: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Los que hemos estudiado los 7 sellos, sabemos que son 7 etapas, periodos de tiempo que señala la palabra de Dios en Apocalipsis de la historia del pueblo de Dios, de la intervención divina. Y este séptimo sello, cuando se abre, y hay que ver que es un rollo que tiene 7 sellos, está cerradito, y cuando se abre el último, se hace silencio en el cielo por media hora, equivale proféticamente a una semana y una fracción. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque todos los ángeles se vienen con Jesús en su segunda venida
para llevar los redimidos a la nueva Jerusalén. Pero como todos se vienen, hay silencio en el cielo. Está hablando aquí entonces de ese evento que está próximo a suceder, que es la venida de Jesús. Y entonces hace una aclaración y sigue diciendo, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Esas trompetas van a simbolizar las 7 plagas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar del incienso, pero en el cielo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese ángel es Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Recuerden que varias veces he mencionado que Apocalipsis puede llamarse el libro de los ángeles, porque se mencionan más de 70 veces, y el libro del Cordero. No siempre ángeles en Apocalipsis son ángeles. A veces es el pueblo remanente, a veces son ángeles de Dios verdaderamente, y a veces, como en este caso, es Cristo Jesús. Otro ángel, Jesús, vino entonces y se paró ante el altar. Él es el sumo sacerdote, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, igual que allá en el santuario terrenal. Y de la mano del ángel, Cristo subió a la presencia de Dios Padre el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Noten que no dice que lo llenó de incienso, del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué simboliza esto? Si aquí en la tierra simbolizaba la intercesión del Señor, y nótese, ese incienso no son las oraciones de los santos. Muchos interpretan que esas son las oraciones de los santos por una frase que hay en Apocalipsis 8:3, porque está hablando de unas vasijas de oro. Esas sí son las oraciones, pero no sé si aquí dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, el incienso, ¿qué simbolizaba? Los méritos de Cristo Jesús. Por eso Él enseñó en el Padre Nuestro, que se le pidió que enseñara a orar, que a dar un modelito, díganos cómo hacemos. No era que había que orar siempre lo mismo, no, un modelo. Por eso Él ahí, al final, siempre se nos indica, porque en varios pasajes de Juan 14, 15, 16, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda oración debe ser sellada con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo digo todo esto te lo pido en nombre de Miguel Ángel Puentes. Miguel Ángel Puentes, ¿qué poder, qué méritos tiene allá en el reino de los cielos delante del Padre? No. Entonces Jesús nos dio la autorización de falsificar su firma y ponerla al final. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él sí tiene méritos para llevar la oración ante el Padre y pedir por mí. Pero nosotros pecadores no. Entonces, el incienso simboliza no las oraciones de los santos, sino los méritos de Jesús añadido a las oraciones de los santos. Hablemos un poquito de la oración, porque sería un momento muy oportuno. La oración hoy por hoy ha llegado a ser para algunos cristianos muy mecánica, sin sentido, no sé. Por ejemplo, hemos copiado de otras iglesias, especialmente la Iglesia Católica, que al final decimos, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no enseñó eso.
En la Biblia no está eso, que nuestras oraciones al final deben ir selladas con el nombre de la Trinidad. No, en el nombre de Jesús. Es un error, porque va para el Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo la lleva. Entonces, ¿por qué pedir en el nombre de los tres? El que tiene los méritos y está simbolizado en el incienso es Cristo Jesús. Lo otro, en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a invocar el nombre del Padre una sola vez. Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue el resto. Que la oración debe tener una estructura siguiente, las palabras de alabanza. Por eso digo, santificado sea tu nombre. Gloria a ti, mi Dios, cuánto te amamos, bendito seas. Bueno, cualquier expresión de esa de alabanza. Después, gratitud. Gracias por esto, por lo otro, por allá. Y a lo último, las peticiones en el nombre de Jesús. Se nombra al Padre una vez, pero tomamos una muletilla que la traemos de las iglesias evangélicas y de los rezos de la iglesia católica. Santa María Madre de Dios y Santa María Madre de Dios, dele y dele y dele. Señor, yo te pido, Señor, porque Señor, Señor, porque Padre, Padre y Padre y hombre, ¿qué es eso? Eso es quebrantar el tercer mandamiento. Y algunos pues no estarán de acuerdo conmigo. Para mí sí. Se toma el nombre de Dios en vano, como una muletilla en juego, sin pensar, sin sentido. Y Señor, y aquí caemos pastores, feligreses, todo mundo, inconscientemente. Se dice el nombre de Dios y el nombre de Dios. Mire, el nombre de Dios era tan sagrado para los israelitas, para los judíos, que creen algunos rabinos que el nombre original no fue Yahvé, Jehová, sino otro nombre que por reverencia, por respeto, se usaba tan poco que se olvidó y fue reemplazado por esas 4 letras hebreas que se traducen como Jehová, Señor, el Eterno. Entonces, yo les dejo estas inquietudes. ¿Usted la toma o la deja? Mencione una sola vez al Padre. 2, 3 veces, pero no, Señor, 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 y Padre mío, Padre celestial. No, por favor, eso es sin sentido su oración. Y séllela con el nombre de Jesús, que es el símbolo del incienso. Los méritos del Señor. No los del Padre y el Espíritu Santo, que sí los tienen, por supuesto. Pero es Jesús quien presenta nuestras oraciones ante el Padre. Él mismo lo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Bueno, desde esta inquietud, vuelvo a lo de Apocalipsis. Jesús está intercediendo por nosotros. Como el sacerdote terrenal intercedía por el pueblo no podía entrar al lugar santo. Nosotros no podemos entrar al cielo. Ahora, en este momento, no. ¿Quién está allá? Jesús, representándonos, presentando nuestras oraciones. Entonces menciona aquí que en algún momento se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Su última obra intercesora. Y entonces llena de fuego, no de incienso, ya no hay más méritos. Y tira el incensario en el piso. Quiere decir, se acabó la obra de la intercesión. Se acabó el tiempo de gracia, el tiempo de arrepentimiento, y esto está en el futuro, un futuro cercano, y comienzan a caer las 7 plagas. Se acaba la intervención del Señor Jesucristo, su intercesión por nosotros. Él es nuestro intercesor, no los santos ni la Virgen María. La Biblia no presenta a los santos ni a la Virgen en ningún lugar intercediendo por nosotros, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el justo. Todas estas frases están en la Biblia y ustedes y yo las conocemos. Entonces, el incienso simbolizaba esos méritos, ese valor que Jesús le da a nuestra oración. Pero oraciones mentales correctas, concienzudas, no hay las mismas de siempre. Mire, ore rapidito que me voy. Esas oraciones no sirven, por favor, para hablar con Dios detenidamente, de todo corazón, con un sentido común. Y perdónenme si yo estoy siendo exagerado, pero yo quiero educar a mi pueblo, porque así debe ser. De mañana
y de tarde se quemaba el incienso. Su efecto duraba todo el día y toda la noche, símbolo de que Jesús intercede por mí todo el día y toda la noche y que yo puedo orar todo el día y toda la noche. Algunos poco oramos y tenemos poco poder. En la oración hay poder. La oración no es que cambie a Dios, no, siempre es amor, misericordia, bondad, ternura, me quiere salvar. No, la oración me cambia a mí, me transforma a mí. Así que mis hermanos y mis amigos, oremos con la seguridad de que hay un sumo sacerdote que recoge mi oración que le lleva el Espíritu Santo y va a interceder por mí porque Él quiere mi bienestar y Él tiene méritos para hacerlo. Él tiene méritos para pedir por mí. Por eso murió en la cruz del Calvario. ¡Ay, qué lecciones más lindas encontramos nosotros aquí en el santuario y sus muebles! En el próximo tema vamos a ver algo espectacular cuando hablemos del candelero, del candelabro. Ese es otro tema hermoso. Hoy voy a concluir suponiendo que Jesús está esta noche aquí en nuestro tema, en nuestra presentación, y que nos dice lo siguiente: ¿entiendes que soy tu Salvador? ¿Entiendes que soy tu intercesor? ¿Entiendes que escucho tus plegarias? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué me respondes? Repetimos, ¿entiendes que soy tu Salvador? Morí por ti. ¿Entiendes que soy tu intercesor? ¿Entiendes que escucho tus plegarias? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres? ¿Qué me respondes? ¿Qué le responderíamos al Señor esta noche o en este día para los que están oyendo en otro momento nuestro tema? Señor, reconozco que eres mi Salvador, que eres mi intercesor, que escuchas mis oraciones y las llevas al Padre, que has hecho todo para que yo sea salvo. Espíritu de Dios, mora conmigo, completa la obra que comenzaste en mi vida, perfecciónala, porque yo quiero morar con Jesús. Y bien, como es nuestra costumbre al final de nuestros temas, damos oportunidad para que algunos de ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto al tema de hoy, lo puedan hacer a través de este sistema virtual. Prenda su micrófono y formule su pregunta. Si estamos en condiciones de contestarla, lo haremos, y si no, nos vamos a estudiar. Bueno, los noto muy calladitos. Parece que no hay ninguna pregunta. Pastor, es yo darle las gracias porque ha sido muy, muy claro sobre la oración, que cometemos muchos errores orando es verdad. Entonces, muchas gracias, Pastor. Feliz noche, que Dios esté diciendo. Al Señor que nos habla. Amén. Yo también le doy las gracias, Pastor, porque verdaderamente para la gloria sea para Dios, y usted es un instrumento de Él para explicarnos tan claro, tan maravillosamente. Muchas gracias. Dios le siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Que tenga feliz noche y que descanse, Pastor. Gracias. Muchas gracias, hermano mío. Dios le guarde. Bueno, entonces vamos a concluir con una oración. Nuestro Padre, qué hermoso es estudiar tu palabra. Nos sentimos edificados. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro Rey. Todo lo ha hecho por nosotros. Espíritu de Dios, volvemos a pedirte que mores con nosotros y que concluyas esta obra de preparación para el reino de los cielos en cada uno de nosotros. Es nuestra súplica
elevada en ese nombre poderoso, el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, nuestro próximo tema, como ya lo mencioné en algún momento, el candelero de 7 brazos. Va a ser también un tema muy lindo. Bueno, para mí es muy lindo y yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que no falten el próximo domingo. Bendiciones, una semana feliz y bendecida.